Hola, ¿qué tal, amigos? Qué bueno poder compartir con todos ustedes estos tiempos que el Señor nos regala. La verdad, para nosotros es un verdadero regalo, un verdadero privilegio poder separar estos tiempos donde el Dios Todopoderoso nos transmite una palabra, nos da una revelación y nos encomienda para que esa revelación pues pueda transmitirse a través de estos medios. Oramos para que siempre esa revelación, esos tiempos traigan en cada persona un aprendizaje, una bendición, una transformación que por supuesto pueda servirle a cada uno de ustedes como herramienta para sus vidas. Y por eso que siempre le pedimos al Dios Todopoderoso que nos permita dar de lo mejor de lo que Él tiene para sus hijos. Y en este tiempo, en esta oportunidad, hay un tema que quiero compartir con todos ustedes y que, si lo analizo bien, es de alguna manera una manera de ser de Jesús. Ahí está como el carácter de Jesús, lo que vino a ser y cómo lo desarrolló. A menudo hemos escuchado que una persona en los momentos difíciles es que realmente se conoce quién es, ¿no? Como que cuando una persona es sometida a una situación extrema, complicada, difícil, es donde realmente puede salir quién es, cuáles son sus convicciones, cuál es su formación, su estructura. Ahí, en esos momentos difíciles, uno determina de qué está hecho esa persona. Y podría decirles que el momento más difícil para el Señor Jesús fue aquel momento en donde Él tenía que tomar esa decisión de vida o muerte, ¿no? Y hay una frase célebre que lo enmarca. Quiero compartírselas en este momento y a partir de ahí poderles desarrollar este tema que sé que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Lucas 22, 41 y 42 dice lo siguiente: y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La verdad es una frase que muestra, como les estaba diciendo, de qué está hecho Jesús. Ahí dentro, en las palabras que Él pronuncia, y la escena en sí muestra, digamos, un momento cumbre, especial, que define por completo la vida de Jesús y por supuesto también la vida de todo aquel que cree en Él, de todos nosotros. Ustedes saben, y tal vez para los que no lo conocen, esta frase se desarrolla en el momento en donde Él sabe que va a ser entregado, en el momento en donde Él sabe que ya no tiene otra escapatoria, por así decirlo, y donde sabe que va a pasar unos momentos difíciles hasta su muerte, muerte de cruz. Entonces, por supuesto que es un momento complicado, y en un momento Él se postra, se arrodilla, rindiéndose. Se rinde, justo se rinde. Es justamente de eso que voy a hablar, rendirse. Y en ese momento donde se rinde, pronuncia esas frases, donde Él muestra lo que Él desea como humano, su sentir, como que no quisiera pasar esa copa, pero lo que sabe que quiere el Padre. Y por eso es tan profunda la frase y tan significativa para todos nosotros, ¿no? Porque Él dice: pasa de mí esta copa, no quisiera beberla, pero sé que tengo que hacerlo.
Ahí está consumado lo que significa la vida de Jesús. Si usted pudiera revisar todo lo que Jesús hizo, todas sus frases, todo lo que Él trabajó, usted se va a dar cuenta que Jesús todo el tiempo vino para hacer la voluntad del Padre, no la de Él. Él en todo tiempo recalca que lo que está haciendo se lo mandó a hacer el Padre, que vino a cumplir la palabra que está escrita, que vino a desatar el propósito del Padre. Ahí está, es claramente la manera como Jesús se mueve. Y hoy quiero de alguna manera profundizar en el concepto de rendirse, porque les aseguro que cuando nosotros lo logramos comprender, cuando lo logramos vivir, ponerlo en nuestra vida, vamos a crecer, vamos a tener una dimensión mucho más profunda de lo que significa la relación con Dios. Cuando estaba mirando el significado de la palabra rendirse, bueno, podría darle varios significados y yo creo que todos ellos nos ayudan a ir entendiendo un poco mejor todo el concepto. Pero dentro de esto está, por ejemplo, dejar de resistir o luchar. Otro significado que encontré, y bueno, todos me llaman la atención porque todos en realidad nos dan una enseñanza, nos permiten como comprender aún mucho más todo esto que vamos a hablar. Otro significado dice abandonar una causa o esfuerzo, ¿sí? Es decir, como que tú dices, ya no voy a seguir en esto, voy a soltar esto, ya no voy a seguir por donde yo quería seguir, sino que me entrego en otro concepto. El otro dice entregarse ante una situación sin intentar superarla. Es decir, como que llega un punto donde digo, hasta aquí, yo ya no puedo seguir más. Esto hasta aquí puedan mis fuerzas, por así decirlo, ¿sí? Y todo eso nos va dando como un matiz de lo que Dios tal vez espera cuando Él nos habla de rendirse. Y seguramente cuando uno sigue la vida de Jesús puede comprender con más claridad este concepto, ¿no? Cuando nosotros rendimos el corazón, ¿a qué se estará refiriendo, no? Y también lo estuve tratando de como plasmar de acuerdo a algunos significados y encontré esto, ¿no? Rendir el corazón es entregarse a una causa, es dar lo mejor para alcanzar algo, ¿sí? Rendirse también es soltar el control. Tú no tienes el control de las cosas. Realmente es tratar de no intervenir uno. Eso es un poco lo que está tratando de mostrarnos la vida de Jesús. Por supuesto, uno lo ve hacer milagros, lo ve hacer una cantidad de aspectos, pero en todo tiempo está tratando de dejar un mensaje de que el Padre es el que tiene el control, de que Él es el que está ejecutando las cosas a través de Él, por supuesto. Y como le dije, en un momento difícil se muestra quién es. Y en ese momento difícil, en el momento donde Jesús está viendo que su vida, por supuesto, va a terminar, nos está mostrando hacia dónde quiere ir. Y es a que no se haga la voluntad de Él, a que se haga la voluntad del Padre, a que sea la voluntad del Padre la que finalmente impere, que Él se rinda, que Él se abandone en lo que el Padre quiere. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto hoy? Porque cuando nosotros logramos comprender lo que significa rendirnos, cuando logramos entregarnos al Padre, entregarnos a Dios, entregarnos al Señor, realmente estamos estrechando nuestra relación con Él. Realmente estamos descubriendo aspectos profundos en ese desarrollo de nuestra vida. Y ahora en unos minutos más adelante voy a mostrarles los beneficios realmente de rendirse. Por el momento lo que quiero es que usted comprenda que Jesús es el mayor ejemplo de rendición, por todo lo que hizo, por todo lo que significó su vida aquí en la tierra,
por cada momento de lo que Él vivió y nos transmitió. Bien, quiero que noten cómo Jesús deja su divinidad, es decir, se rinde ante el propósito del Padre, dejando de estar en el cielo, de andar en ese aspecto divino, para tomar un cuerpo humano, un cuerpo con límites, donde por supuesto está limitado su divinidad, y cómo dentro de ese cuerpo y asume una posición de hombre. Podría perfectamente haber tomado una posición de hombre con grandes cosas, digamos, con grandes aspectos, grandes finanzas, grandes recursos, digamos, tal vez en una familia de poder, pero no, él no está en esa posición. Él renuncia, suelta todo ese aspecto para asumir una posición más sencilla, más humilde, y desde esa posición más sencilla, más humilde, enseñarnos y transmitir todo su mensaje. Pero no le basta solamente eso, sino que también en medio de ese proceso de vivir una vida, podríamos decirlo, normal, sencilla aparentemente, se entrega a una causa que lo va a complicar, que lo van a hacer, que lo persigan, que lo hablen de él, que no lo quieran muchas veces. Y por supuesto no se queda ahí, sino que va a entregar finalmente su vida, y en una muerte bastante complicada, dolorosa, en donde es ofendido, golpeado, azotado, herido, maltratado y colocado en una cruz donde su muerte es una agonía permanente. Entonces es una vida de rendición, por supuesto con un plan, sí, porque detrás de todo esto hay una conquista que tal vez a simple vista no se ve, pero él todo eso le está primero dejando detrás de cada uno de los aspectos que él hace una huella para que nosotros podamos seguirle en cuanto a conquistar cosas, pero también está produciendo en él y produciendo en toda esta historia una estrategia para que nosotros seamos salvos. Es una obra maestra, por supuesto que sí, hasta la muerte, porque Él tiene que morir para que nosotros no lo hagamos, para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvos. Él entregarse como ese cordero donde finalmente Él se entrega por nuestro pecado y como pago de nuestras culpas. Entonces es una vida de rendición completa, 100% en todo lo que usted puede percibir. Y esa vida de rendición al final, por supuesto, da los frutos que tal vez usted puede disfrutar, que es una vida plena, que una vida de salvación, que una vida con autoridad en muchos aspectos. Y Él queda colocado para la historia como su nombre sobre todo nombre, porque adquiere, por supuesto, la máxima autoridad en ese concepto. Su vida de rendición trajo unos beneficios que, como le digo, pues más adelante vamos a ir hablando de ellos. Pero es clave que entendamos que su ejemplo de rendición fue que le permitió luego conquistar para nosotros grandes victorias. Bien, ahí le estoy resumiendo un poco la vida de Jesús en rendición plenamente. Pero quiero volver un poco a las definiciones que le dije de rendirse, porque ahí es donde el Señor quiere que nosotros podamos crecer. ¿Sí? Una de las definiciones que le mostré dice algo así como dejar de resistirse, ¿sí? O dejar de luchar. Muchas veces nosotros tenemos una posición, tenemos una imagen o un comportamiento que ya está estructurado por vida, por años tal vez. Pero si usted lo analiza, muchas veces esa posición o ese comportamiento a usted no le ha dejado nada bueno, ¿sí? Simplemente tal vez lo ha metido en más líos, en más problemas. Tal vez no está viviendo su posición, su estilo de vida. Tal vez realmente no le ha arrojado los mejores beneficios. Y si ese es su punto, si ese es su caso,
si usted se ha dado cuenta que ha sido terco en algunos conceptos, que no ha querido, que se ha mantenido en esa posición, pero esa posición en realidad no le está dando las bendiciones que Dios anhela, pues es ahí el momento de poner en práctica este concepto. Rendirse. Deje de resistirse al plan del Señor. Seguramente Dios quiere decir, darle algo mucho mejor. Quiere transformar su carácter, su vida, pero usted se ha resistido hasta aquí. Ha querido hacer lo que usted ha querido hacer, pero eso no le ha servido de nada. Y si ese es el punto, Dios hoy le está hablando y le está diciendo, este es tu momento de dejarte de resistir. Ya no luches con la manera como tú estás haciendo las cosas, con la forma como tú te estás enfrentando a las situaciones. Hoy deja de resistir mi plan. ¿Sabe? Dios tiene un plan de vida. Y muchas veces nosotros somos los que lo estropeamos porque nos empeñamos en seguir un punto, un camino. Pero creo que el Señor quiere hablarle y le quiere mostrar que Él tiene un plan mejor que el suyo. Y si usted hoy entiende el concepto de rendirse como un concepto de dejar de pelear por algo que no es, como un concepto de dejar de estar en la misma posición y ya no se resiste al cambio, ya no te resistas a ese cambio que el Señor quiere darte, entonces vas a poder cambiar de rumbo, vas a poder cambiar de posición, vas a poder conquistar nuevos aspectos, porque es Dios el que te va a dirigir. Ya no te dejes dirigir por tus conceptos, ya no te dejes dirigir por lo que tú creías, ya no te resistas al plan del Señor, ya no te resistas a los principios de bendición que Dios quiere darte. Cuando tú lo escuchas, cuando tú te rindes a Él y haces lo que Él te dice, vas rumbo a una victoria. Cuesta, por supuesto, porque nosotros somos tercos y queremos hacerlo de determinada manera. No queremos que otro intervenga en lo que queremos hacer. Ya es la posición que hemos tomado y es la que nos vamos a enfrentar. Pero si estás escuchando esto hoy, es porque el Señor ya no quiere esa posición. Él quiere que pares por un tiempo, que pares por un momento y le preguntes a Él, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Hacia dónde tengo que ir? Hoy estoy haciéndolo de esta manera, Señor, pero que ya no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya. ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga a partir de este momento? No te resistas al amor que Dios quiere darte, ¿sí? No te resistas a conocerlo. Deja de resistirte al cambio que Dios te está proponiendo. Muy bien, otro significado de rendirte, de rendir tu corazón, que les compartía anteriormente, es entregarse a una causa. Y allí Dios también nos quiere mostrar, nos quiere hablar, ¿sí? Porque debes entregarte a esa causa de conocer a Jesús, de poder seguir sus pasos. Como te dije, Él nos ha dejado ejemplo. Cuando tú lees la palabra y cuando tú, digamos, estás mirando y estudiando, por ejemplo, los evangelios, que te los recomiendo para que puedas comprender mejor la vida de Jesús. Cada uno de esos evangelios, cada uno de esos capítulos nos muestra el estilo de vida de Jesús, nos da enseñanzas de Jesús, y les aseguro que en la medida que lo estudiamos, en la medida que podemos comprender mejor su comportamiento, crecemos nosotros. Eso se los puedo asegurar. Y eso es lo que Dios hoy quiere decirte, que te entregues a la causa de Jesús, a lo que Él quiere en tu vida, ¿sí? A una vida recta, a una vida de bendición, a una vida en donde puedas servir a los demás, a una vida en donde andes con la verdad, una vida donde no tengas que engañar, ni ocultar, ni mentir, ni robar, una vida donde el Señor sea siempre tu guía, siempre tu inspiración. Cuando hablamos de entregarnos a una causa, piensa en Jesús como esa guía tuya, como Él que haría en determinada circunstancia. Cuando tú tengas una duda de algo, pregúntate, Jesús, ¿qué haría en esta situación? Mira, yo veo no sé cómo expresar esto, pero
Veo tantas personas que se entregan, por decir algo, a un artista, dedican su vida a admirar a una persona, a X persona, pero en realidad ese artista, esas personas, en realidad si lo revisamos, ¿qué te van a dar a ti? Pueden darte un momento de distracción, pueden darte un momento de alegría por su concierto, por lo que hacen, puedes distraerte, digámoslo de alguna manera. Pero si vamos a lo profundo, ese personaje no ha dado la vida por ti. Ese personaje no puede rescatarte de donde estás. Ese personaje no te puede traer salvación. Entonces, ¿como para qué seguirlo a ese punto? Que uno pueda tenerlo como referencias, muchos personajes del deporte, de la farándula, del cine, de la política, etcétera, etcétera. Tú puedes tener muchos referentes, pero ningún referente de los que está en la tierra puede producir tanto cambio, tanto efecto como el que puede producir y produce Jesús en nuestras vidas. Además que está comprobado que Él vino precisamente a poner su vida por nosotros. Y cuando tú te decides por esa causa, cuando tú te rindes, te entregas a esa causa, cuando esa causa es la que sigues, podría demostrarte cómo esa causa te va a traer a ti paz, bendición, victorias, conquistas, muchas cosas, ¿sí? Yo veo que personas, por ejemplo, que se entregan, a su trabajo por completo y hacen de su trabajo un ídolo y se meten de cabeza y le empiezan a quitar tiempo a otras cosas, como su familia, como otros aspectos, pues en cierto momento hasta los sacan del trabajo, pero ya han perdido su vida, ya perdieron una familia. Hay mucha gente que no tiene un hogar por haberse entregado a ese tipo de causas. Pero cuando sigues una causa como la de Jesús, en donde Él te plantea una vida de equilibrio, en donde Él te plantea una vida consagrada, por supuesto, de entrega, pero una vida que te va a alejar de los problemas, una vida que te va a permitir crecer como persona, a permitir establecer relaciones de bendición, a establecerte como familia, eso es mucho más grande que cualquier cosa, ¿sí? Hemos podido tener una experiencia ya por muchos años con Janet, mi esposa, que nos dedicamos, nos entregamos a esa causa, y las recompensas, el fruto que hemos visto luego con nuestra familia, con nuestras hijas, con nuestras finanzas, con nuestra propia relación, todo eso ha sido producto de entregarnos a la causa de Jesús. Porque en esa causa tú vas a descubrir cómo Él te va a corregir cosas, cómo Él te pone en orden con tu casa, cómo Él te pone en orden con tus finanzas, cómo Él te pone en orden con tu propia vida. Así que eso es rendirse, descubrir que tienes una verdadera causa y entregarte en ella. Y esa verdadera causa es Jesús. Por eso, ríndete en esa causa y vas a ver beneficios maravillosos en tu vida. Otra definición de rendirnos está en soltar el control de las cosas. Suelta el control. Esa definición es maravillosa, porque cuando uno se confronta con ella, como todo proceso de rendirse tiene su lucha en uno mismo, pero cuando uno la comprende, uno la entiende, por supuesto empieza a ejecutarlo porque sabe el beneficio que tiene. Cuando hablamos de soltar el control es realmente que el que tenga el control en tu vida sea Dios. Y por eso tú le preguntas a Él sobre todos tus aspectos en tu vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿quieres tener una relación sentimental? Pregúntale al Señor cuál es esa pareja, en qué momento tomar esa decisión. Déjate guiar de Él, que no seas tú el que sea tomando la decisión. Escúchame, yo sé que lo que estoy diciendo a veces suena complicado, porque uno suele pensar que si le deja ese tipo de decisiones a otro es arriesgado, es como que no voy a poder manejar mi vida, pero al contrario,
cuando tú le consultas al Señor aspectos tan claves como la relación de pareja, tan clave como tu estudio, tus finanzas, tan clave como tu familia, esos aspectos que tú estás consultando y lo escuchas, te va a dar beneficios, porque Él sabe más allá de nosotros mismos qué está pasando a nuestro alrededor, o qué va a pasar, o qué tipo de persona nos vamos a encontrar. Eso nosotros no lo podemos controlar. Tú no puedes controlar, ni puedes, por supuesto, ver el corazón de otras personas. Y cuando tú sueltas el control de esa área, por ejemplo, el de la sentimental, y dejas que sea Dios el que te coloque la persona. Mira, te lo digo con gran experiencia. Todo lo que tratamos de transmitir aquí es porque ha sido probado, y muchos, la mayoría, en nuestras propias vidas. Hace muchos años, cuando estaba empezando mi corazón a inclinarse hacia alguna persona, le dije al Señor: Señor, dime tú quién, qué es. Y gracias a esa decisión de dejar que sea Dios, pues tomé la persona correcta, con la que pude formar mi hogar, con la que nos entendemos, tenemos el mismo propósito de vida, etcétera, etcétera. Y ha sido una bendición, porque no fui yo el que lo escogí, no fui yo el que tomé esa decisión, sino dejé que fuera Dios el que tomara el control de esa área. Siempre a lo largo de mi vida me he dado cuenta que lo que yo tomo el control ha sido lo más complicado, ha sido lo más difícil. Cuando tomé el control de mis finanzas, entonces me equivoqué, traje problemas a mi propio hogar, etcétera, etcétera. Pero cuando solté eso, le dije al Señor: toma el control, entonces empecé a ver cómo la mano de Dios fue enderezando, fue organizando, fue trayendo bendición. Y así por el estilo, cada área en que yo me he rendido al Señor, he visto luego cómo su dirección, su caminar, me coloca en el lugar correcto, en el lugar de bendición. Pues ríndete de esa manera que te estoy hablando. Deja que el Señor tome el control. Pregúntale qué vas a hacer, pregúntale hacia dónde ir, pregúntale tu pareja, tus finanzas, entrégale eso a Él, deja que Él lo administre y que tú simplemente estés obedeciendo esa administración. Cuando eso pasa en tu vida, en el transcurrir del tiempo, tú miras y te das cuenta, valió la pena. Qué maravilloso es soltar algo, porque Dios, al tomar el control, quiere mis beneficios. Eso es lo que Él quiere, por supuesto. Y aquí lo difícil es lograr soltarlo. Pero cuando tú lo haces realmente, vas a darte cuenta cómo algo en las manos del Señor siempre da fruto. Muy bien. Y tal vez la última definición que quiero ampliar un poco es cuando hablamos de rendirnos, cuando damos lo mejor, ¿sí? Rendirse tiene que ver también con ser excelente. Cuando tú descubres que Dios quiere algo en ti y tú te rindes a Él, lo que Él quiere, das lo mejor para eso. Cuando eres excelente en el plan del Señor, obviamente estás de alguna manera proyectándote, te estás esforzando, a veces estás rompiendo tus propios límites, pero descubres una mejor versión tuya. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, en donde lo que el Señor nos dice, procuramos hacerlo, pero no solamente hacerlo por hacerlo, sino hacerlo bien, muy bien, entonces nos damos cuenta que nuestra vida empieza a entrar en niveles de excelencia, en niveles de conquista, de victorias. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Si Él te pide en determinado momento una tarea, busca que esa tarea la hagas bien. Agrada al Señor con tu excelencia. Agrádalo dando lo mejor de ti en esa tarea. Jesús, todo lo que hizo, lo hizo excelente. Lo hizo de la mejor manera. Déjame darte un ejemplo de la excelencia de Jesús. En la palabra nos habla de un momento en donde Jesús fue a participar en unas bodas, las bodas de Caná, y faltó el vino. Y la madre de Jesús le pidió que pudiera intervenir. Él hubiese podido hacer un milagro, por supuesto lo hizo, convirtió el agua en vino,
pero hubiese podido convertir el agua en vino en un vino normal, que nadie notara la diferencia. Pero la frase del maestresala, es decir, de la persona que está administrando esa ceremonia, que se encarga de todos los detalles, probó el vino y dijo: ¿por qué dejaron este vino para el final si es el mejor vino? Y ahí nos muestra un poco la manera de hacer las cosas de Jesús, hacerlas con excelencia, hacerlas bien. No iba a dejar cualquier vino, puso su marca, puso el mejor vino. Y Él quiere que nosotros, cada aspecto que hagamos, sea una petición, una oración, un momento con Dios, ayudar a una persona, darle una orientación a una persona, etcétera, 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 sea de la mejor manera, al estilo de Jesús, a ese estilo de excelencia. Así que por eso es que a Él no le gustan las cosas a medias, las cosas mediocres. Si tú vas a contener un tiempo con Dios, ten un buen tiempo con Dios. Si tú vas a adorarlo, adóralo, sé excelente en esa entrega, en esa manifestación de tu amor al Señor. No hagas las cosas por hacerlas, no caigas en religiosidad, sé apasionado con lo que hagas. Entrégate en cuerpo y alma, porque ese es el estilo de rendición que le agrada al Dios Todopoderoso. Bien, yo les dije al principio de este tiempo que iba a hablarles de algunos beneficios que produce el rendirse. De alguna manera le he platicado algunos aspectos, usted los puede ver en medio de la conversación, pero hoy quiero puntualizar unos aspectos claves que le van a servir para que su estilo de vida cambie frente al rendirse. El primero es que cuando tú te rindes, cuando tú tienes una vida rendida al Señor, el Espíritu Santo puede operar mejor en tu vida. El Espíritu Santo opera mejor en una vida rendida a Dios. Y quiero darte algunos ejemplos, pero me voy a centrar en uno, pero quiero que entiendas algo. Cuando yo hablo de que el Espíritu Santo puede operar mejor en una vida rendida, es porque te vas a dar cuenta que cuando tú estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere, estás dispuesto a obedecerlo, empieza a salir de ti aspectos que ni esperabas, dones, poder mismo. Vas a tener más sensibilidad a cosas que ni siquiera comprendías de alguna manera, pero como es una vida más rendida, entonces el Señor te puede usar y te puede decir cosas hacia otros, puedes cambiar la vida de otras personas, digamos tus oraciones tienen más respuestas, y empiezas a notar aspectos que antes no notabas, como que comprendes mejor la palabra, como que comprendes mejor lo que Dios tiene para otras personas, porque ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Y quiero darte un ejemplo que me ha impactado y quería traerlo para hoy y dejarlo aquí consignado. Para los que vivimos en Colombia, y bueno, también para los que no, porque sé que esto llega a muchas partes del mundo. Aquí en nuestra nación Colombia hubo un incidente, una catástrofe, porque realmente fue así, hace muchos años atrás. Y fue Armero, una población que desapareció porque un volcán obviamente entró en erupción y luego eso produjo un gran desbordamiento y lodo, etcétera, etcétera, y se llevó a esa región por completo. Pero hay historias que a veces la gente no logra, no las percibe, tal vez a veces por la misma dimensión de la masacre, etcétera, etcétera, de las situaciones difíciles de todo esto. Pero dentro de esto empiezan a darse cuenta historias que sucedieron que nos muestra la mano poderosa de Dios y de personas siendo usadas por Él. En esa población, y me parece bien interesante esto, habían dos personajes a los cuales se recurrió. Uno era el cura de ese municipio, en donde
tal vez días atrás a él le preguntaron y pues él dio algunos consejos, ¿no? Les dijo a las personas que si viniera a pasar alguna cosa, pues que no salieran de la casa, que se taparan con pañuelos para que pues la respiración no afectara. Eso fue un poco lo que él trató, obviamente lo que él conocía, por supuesto, de su experiencia y de lo que le habían dicho, y lo transmitió de esa manera. Acercándose el día de este problema, terminó viajando a otra ciudad. Y en esa misma época, un pastor de una de las iglesias de esa región, él se entregó, por eso hablo de rendirse, se rindió en oración pidiéndole al Señor, y seguramente le estaba pidiendo por su pueblo, pidiéndole para que viniera bendición, para que pasara algo. La noche de ese incidente, él recibe un mensaje de parte de Dios. Y él estaba orando y recibe un mensaje donde él dice: ve y avísale a mi pueblo y dile que suban a una colina. Y eso efectivamente está registrado. Este pastor salió corriendo, se montó en la moto como pudo y empezó a tocar las puertas de las personas, obviamente de las que él conocía, sus filigreses, y seguramente le dijo a más gente, pero la gente que le hizo caso pues fue la gente de su iglesia, porque a él la conocían, y como dice la palabra, uno escucha la voz de su pastor. Y ellos entonces, él empezó a afanarlos, a decirles: rápido, corran y suban a la montaña, suban a esta colina. Y la gente como pudo empezó a subir a la colina. No había pasado nada todavía, por supuesto, así que eso fue un tema de fe. Entonces subieron a la colina, y cuando ya se había reunido toda la gente en la colina, empezó a mirar si faltaba alguno, y por ahí le dijeron que algún señor de los de la tercera edad, él volvió, les dijo: tráiganlo rápido. Lo subieron, y finalmente cuando subió que era el último de su congregación, se desbordó todo esto, y vino ese barranco y se llevó a Armero. Y ustedes pueden ver, si quieren, vean imágenes. Luego en el día del siguiente día hay una imagen en donde un grupo de personas está como en una montaña. Ese grupo de personas se salvó. Ese grupo de personas fue la que este pastor pudo traer a esa colina, fruto de haber oído a Dios, fruto de ese pastor entregarse en ese momento por ese pueblo, pero más aún por permitir que Dios le hablara y lo usara. Una vida rendida a Dios es una vida que puede traer bendición a muchas otras vidas. ¿Qué otro beneficio? Miren que cuando nosotros nos rendimos ante Dios, porque le soltamos todo, pues vamos a tener una vida en paz, en libertad. Porque cuando tú eres capaz de entregar cualquier cosa, ya no te preocupan las cosas. Y eso te va a producir a ti paz, te va a producir a ti libertad, porque nada te acusa, nada te ataca, ¿sí? Una vida, escúchame bien esto que te voy a decir, una vida rendida a Dios produce sanidad emocional y hasta física en tu vida, porque cuando tú te entregas a la presencia de Dios, te entregas a Él, tu corazón como te digo, anda sano, anda en paz, y emocionalmente vas a tener esa tranquilidad, y tu corazón no te va a acusar, y vas a tener paz, como te digo, y sanidad. Quiero darte un ejemplo en este aspecto de la sanidad. Hay un grupo que se llama Monte Santo. Este grupo compuso una canción que se llama Yo Soy la Ofrenda. Yo no conocía la canción, hace poco la estuve escuchando, y hace poco conocí la historia un poco alrededor, sobre todo del momento en que la pusieron al aire como tal, ¿no? Y esa canción habla precisamente de cómo uno se debe rendir ante el Señor, cómo uno es una ofrenda de amor hacia Dios, que no debemos ir a pedirle, sino ir a darle a Dios y preparar nuestro corazón para darle. Y ellos cuentan, por supuesto, entonces, que compusieron esa canción
Y después de que compusieron esa canción, pues digámoslo, los miembros de esta agrupación tuvieron una pérdida de un bebé. O sea, hubo un aborto. Y obviamente eso fue una situación difícil, ¿no? Una situación complicada. A veces uno no comprende, no entiende lo que está pasando. Pero ellos mismos luego lo explican cuando ellos tienen el concierto con esa canción, como poniéndola, digamos, al aire, al hacer ese video oficial. Ellos al cantarla y están, digamos, cantando la canción, que están ofrendando, porque eso es un momento de ofrenda, esa es una real ofrenda de adoración. Seguramente están viviendo la situación difícil de como personas, pero están entregando eso al Señor, lo están entregando. Y dicen, cuando termina la canción, dicen: hubo un momento tan especial que la mano de Dios los tomó, y ahí se ven que ellos están siendo ministrados de una manera especial por Dios. Pero luego, en su propia conclusión, se dan cuenta que Dios los llevó a preparar el corazón escribiendo esta canción. Y a vivir esa ofrenda, estaban entregando, por supuesto, también su bebé, de alguna manera, preparando el corazón para que no fuera lastimado en un momento difícil. Y en la misma momento de cantarla, recibieron sanidad. Ahí ellos sienten que fueron de alguna manera tocados por Dios, y el amor del Señor los guardó, los cubrió, y eso fue una restauración y una sanidad interior. Así que el Señor no se guarda nada cuando tú tampoco te guardas. Así que tengas un momento difícil, una entrega, pero si te estás entregando al Señor, si te estás colocando en una posición donde tú le vas a dar, el Señor va a cuidar de ti, va a proteger tu corazón, tus emociones, y aún en el momento difícil, aún en el momento complicado, Él va a estar ahí cuidando de tu corazón. Aprende a rendirte al Dios Todopoderoso. Aprende a entregarle todo a Él, porque vas a recibir bendiciones, vas a recibir su amor, vas a estar al lado de Él y vas a conocerlo mucho mejor. Déjame orar por ti en este tiempo. Permíteme llevar de parte del Señor algo que Él quiere darte. Él quiere tocar tu corazón. Y oro para que venga una revelación en tu vida. Oro para que tú puedas de verdad hoy exponer tu corazón delante de Dios, para que sea lo que estés viviendo, sea lo que estés pasando, puedas abrir tu corazón de par en par, creer, tener confianza en el Señor y entregarle todo a Él. Este es el momento para que Él pueda obrar en tu vida. Si abres tu corazón, si decides contarle tus necesidades, si decides soltar tu carga, si decides entregarte hoy al Señor, Dios va a obrar. Dios va a obrar en tu vida. No sé por lo que tal vez puedas estar pasando. Seguramente hay personas que nos están oyendo que están viviendo un momento difícil, un momento de angustia, un momento de desasosiego, un momento de frustración, un momento donde tal vez estás viviendo una pérdida dolorosa, difícil de superar, difícil de pasar. Pero tu buen Dios está aquí. Si te atreves a ir y a entregar todo ese dolor como ofrenda a Él, en ese lugar en donde se encuentran, es que es ese altar, ese lugar de sacrificio, en donde tú le puedes entregar el dolor al Señor, donde le puedes entregar tus dudas, donde le puedes entregar tus dificultades, donde le puedes entregar tus problemas al Dios Todopoderoso, tus quejas, tus angustias. Es el lugar donde le entregas, el lugar donde te desprendes. Es
el lugar donde te atreves a rendirte. Yo quiero llevarte a ese lugar, en el Espíritu, al lugar en donde ya no das más, al lugar en donde tú dices: Señor, entrego mis armas, aquí me rindo, Dios celestial. Es el lugar en donde decides no resistirte más, el lugar en donde tú dices: Señor, toda mi vida he luchado de esta y de esta manera, pero hoy me rindo, ya no resisto más la manera como tú quieres llevar las cosas. Ese es el sitio donde tú decides hacer un cambio, el lugar donde tú dices: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo te pido que donde estés, dobles tu espíritu, doblégate delante de Dios. Este es el lugar y el momento donde Dios está esperando que ya no sea tu terquedad, ya no sea tu forma de pensar, ya no sea tu forma de actuar, sino el lugar en donde tú le dices: Señor, yo quiero las cosas de esta manera. Tal vez he soñado alcanzarlo de esta forma. Tal vez he querido que fuese de esta manera. Pero Dios, hoy yo he entendido que no es a mi manera, que tú tienes maneras mejores que tal vez yo no lo entienda, maneras diferentes que tal vez no logre comprender. Pero Señor, hoy te pido que esa revelación de Jesús pueda venir a mi vida, que esa esencia de Jesús ahí, justo en el momento de su entrega, esa esencia pueda venir a mi corazón y yo pueda comprender lo que Él también dijo y lo pueda vivir y lo pueda expresar como Él lo expresó, de la manera que lo expresó, y lo pueda entender. Amado, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, hoy oro para que esa revelación venga a cada corazón, que no sea su forma de ser, la manera de hacer las cosas, sino tu manera. Que no sea a mi estilo, sino a tu forma, Dios celestial. Porque tú tienes formas poderosas, diferentes, maravillosas, a veces inexplicables de hacer las cosas, pero qué contundentes son, qué maravillosas son, qué grandes son, Dios. Yo te pido hoy oro por tu pueblo, por tus hijos, Dios. Hoy me postro aquí delante de tu pueblo, delante tuyo, a favor de tus hijos, Dios de los siglos. Amado Señor, que esa esencia de Jesús pueda llegar a cada corazón hoy, y que ellos, aunque no lo comprendan, puedan dar el paso de confiar en ti, puedan dar el paso de creerte a ti, Señor, puedan soltar su corazón, soltar todo lo que piensan delante tuyo. Amado, que nuestro corazón hoy se rinda a ti. Tú tómalo, tú dirígelo, tú cámbianos, tú bendícenos, Dios celestial. Y te doy gracias por la oportunidad que nos das de transmitir tu bendición en este día. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tus hijos y por lo que vas a seguir haciendo en ellos. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo repose en cada uno de ellos. Rinde tu corazón, porque es la mejor manera de estar y de experimentar a Dios. Un abrazo para todos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga. Si este tema fue de bendición, por favor regálanos tu like. Si quieres bendecir a otros, comenta y comparte. Hay alguien más que lo necesita. Un abrazo. Dios te bendiga.